Hola, entremos de lleno a este análisis, porque hoy vamos a replantear por completo la forma en que entendemos la primera infancia. Y es que pensemos en la presión social constante que existe por acelerar los hitos del desarrollo. Queremos que los bebés caminen antes, que hablen antes, que aprendan antes, como si fuera una carrera, ¿verdad? Pero, ¿y si toda esta prisa en realidad está interrumpiendo un baile evolutivo que ya es perfecto de por sí? Bueno, hoy vamos a explorar un cambio de paradigma súper profundo en la psicología del desarrollo. Nos basaremos en investigaciones y prácticas de pedagogía crítica que nos invitan a hacer algo radical: frenar, observar y respetar verdaderamente el cuerpo de la niñez. Y eso nos lleva a esta pregunta crucial. ¿Acelerar el desarrollo realmente beneficia a la niñez? Es como el punto de partida de todo esto. Porque, si lo pensamos, tradicionalmente la estimulación temprana se ha sentido casi como una hoja de cálculo súper rígida, ¿no? Un entrenamiento técnico donde solo vamos marcando metas en un calendario. Pero la realidad es que cuando forzamos procesos para los que el cuerpo aún no está listo, perdemos de vista el ritmo biológico natural. O sea, la maduración no es una carrera de 100 metros lisos, es un sistema dinámico, complejo y que está literalmente atravesado por las emociones y el entorno. Sección 1. Repensando la estimulación temprana. Ok, a ver, vamos a sumergirnos en esto. Para deconstruir estos mitos tan populares, nos apoyamos en la pedagogía crítica. Desde aquí, el desarrollo psicomotor ya no es una simple escalerita de logros. Y la diferencia vital está justo aquí. Por un lado, tenemos la clásica estimulación, que suele ser súper dirigida por el adulto. Es ofrecer estímulos constantemente tratando de apurar las cosas. Pero por otro lado, la propuesta respaldada por la investigación es el acompañamiento. Y esto es literalmente estar presentes, respetar los ritmos biológicos únicos y permitir que el infante sea quien se autoestimule de manera activa. Todo desde su propia curiosidad. Es un cambio de mentalidad gigantesco. Ahora bien, para que este acompañamiento de verdad funcione, tenemos que entender un concepto fascinante: la unidad psicosomática. Básicamente, esto nos dice que no existe un cuerpo que se mueve por un lado y una mente que piensa por el otro. ¡Para nada! En la primera infancia, la cognición, la emoción y el movimiento son exactamente el mismo sistema unificado. O sea, un bebé es cuerpo mucho antes de ser palabra. El simple impulso de moverse nace del deseo y la emoción. Así que la mente y el cuerpo sencillamente no pueden tratarse como cosas separadas. Sección 2. El principio del movimiento libre. Todo este entendimiento integral nos lleva directo al enfoque revolucionario de la doctora Amy Pickler, quien nos recuerda que la infancia es como el primer territorio de democracia. Aquí vemos sus 4 principios clave. Primero, el principio de globalidad. El cuerpo es un todo. Segundo, el vínculo seguro, porque claro, sin apego, un sistema nervioso simplemente sobrevive, no aprende. Tercero, el movimiento libre, que es la gran herencia de Pickler, confiando en la capacidad innata de alcanzar posturas sin forzarlas. Y cuarto, la justicia curricular. Esto significa observar el contexto. Por ejemplo, el desarrollo motor de un infante aymara a gran altitud será muy distinto al de uno en medio de la ciudad. No podemos depender de tablas estandarizadas y rígidas para todo el mundo. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante de todo esto es cómo aterriza en los objetos que usamos todos los días. Pensemos en los andadores circulares, los famosos tacatacas. Son un clásico en muchísimas casas. Pero a la luz de esta información, ¿realmente ayudan o terminan perjudicando? Pues la respuesta respaldada por la investigación es súper clara. Estos aparatos pueden ser perjudiciales. En vez de ayudar, los andadores circulares inducen un patrón antifisiológico, haciendo que se camine de puntillas. Para aprender a caminar bien, lo que realmente se necesita es estabilidad en la cadera y la fuerza para ponerse de pie por voluntad propia, no una velocidad artificial. Las alternativas seguras y verdaderamente respetuosas son los carritos de empuje sencillos y, sobre todo, pasar muchísimo tiempo jugando en el suelo firme. Eso sí que hace la diferencia. Sección 3. Explorando el mundo sensorial. Pasando de toda esta mecánica del movimiento, es fundamental que exploremos cómo el cuerpo procesa el mundo. Y aquí entra el tono muscular, descrito poéticamente como el susurro del sistema nervioso. El tono muscular no es solo tener fuerza, está profundamente conectado con los estados emocionales. Imaginemos un ruido fuerte y repentino. El cuerpo se tensa, el tono se eleva por la alerta. En cambio,
Una canción de cuna, un arrullo cálido, regula ese tono y suaviza el cuerpo. Esa rigidez o relajación física es un reflejo directo de todo ese paisaje emocional que se está viviendo por dentro. Y esto ilustra de manera brillante cómo la integración sensorial es, literalmente, el mundo entero entrando por la piel. Más allá de lo que vemos o escuchamos, existen 3 sentidos ocultos fundamentales. Tenemos el propioceptivo, que es como el cerebro mapea nuestro propio cuerpo. El vestibular, que maneja todo el tema del equilibrio y el vértigo. Y el táctil, que es la frontera entre el yo y el mundo exterior. Entender cómo funcionan estos 3 sentidos realmente cambia las reglas del juego. Sección 4. Leyendo las señales del cuerpo. Y aquí llegamos al punto central de nuestro análisis. Cuando entendemos todo esto, la forma en que intervenimos en la vida real cambia por completo. Ya no buscamos corregir, sino traducir. Miremos el caso de Emilia, de 18 meses. Ella muerde a sus compañeros. Lo tradicional sería etiquetarlo rapidísimo como mala conducta. Pero con esta nueva perspectiva, lo replanteamos totalmente. Quizás es una necesidad vestibular o dentaria insatisfecha. Entonces la intervención no es castigar, sino ofrecer mordederas frías o juegos de soplar burbujas para aliviar esa tensión. Al cubrir la necesidad sensorial, el comportamiento simplemente se pacifica. Es increíble. Otro caso súper poderoso es el de Julián, de 4 años, diagnosticado con autismo. Julián llora desconsoladamente cuando lo rozan al estar en la fila. La vieja escuela diría: vamos a aislarlo en una esquina para evitar la crisis, lo cual, seamos sinceros, es una forma de violencia estructural. La alternativa basada en este enfoque es darle un apoyo dinámico. Por ejemplo, ofrecerle liderar la fila para tener el control, o usar un chaleco con un peso ligero que le dé organización propioceptiva. Cambiamos el aislamiento por una verdadera inclusión respetuosa. Y el impacto más profundo, sin duda, se ve en casos como el de Lucas, un bebé institucionalizado de 8 meses, sin prensión voluntaria, mirada apagada, un déficit severo por la falta de contacto. La solución aquí no es hacerle gimnasia mecánica, es sacarlo de los corrales, darle tiempo libre en el suelo firme y, de manera crucial, brindarle estimulación somática de alto contacto. A través de masajes firmes y el porteo ético, se le devuelve ese ritmo cardíaco humano que su sistema nervioso necesita a gritos para sanar. Sección 5. El adulto como andamiaje. Pasemos a ver cómo esto construye un rol completamente nuevo para quienes educan o cuidan. Aquí brilla el concepto de la educación sombra. Y ojo, que no es alguien que hace las cosas por el infante, ni que interviene a cada rato. Un educador sombra traza un contorno invisible de seguridad. Actúa como un puente sensorial súper sutil para facilitar la inclusión, pero con un protagonismo tan bajo que jamás arrebata la autonomía. Es literalmente un andamiaje que sostiene el proceso, de forma casi imperceptible. El contraste es abismal. Pasamos del rol antiguo, súper agotador, de ser el jefe o el apagafuegos que vive estresado tratando de cumplir con tablas de desarrollo rígidas, a un rol profundamente distinto. Convertirnos en un tercer maestro, una sombra invisible. Dejamos de ser técnicos aplicando manuales para ser verdaderos arquitectos de humanidad, co-creando entornos provocadores y seguros donde el desarrollo suceda de forma natural. Para cerrar este análisis, quiero dejar esta profunda reflexión de Paulo Freire aplicada a la primera infancia, que dice: nadie camina sin aprender a caminar, sin aprender a hacer el camino caminando. Y es que cuando entendemos que el desarrollo psicomotor no es una carrera de velocidad contra el reloj, sino una danza única y a su propio ritmo, todo cobra sentido. Entonces, la gran pregunta es: ¿estamos dispuestos a soltar el cronómetro y empezar a ser verdaderos acompañantes en esos primeros pasos que definirán el mañana? Ojalá que sí,